Muy bien, pues la sesión que veremos el día de hoy corresponde a moxibustión. Esta es una técnica no solo muy importante en medicina tradicional china, sino que se considera que incluso surgió antes de la acupuntura. De tal forma que es muy importante saberla utilizar y recordemos que la primera división de la enfermedad o del padecimiento y de desequilibrios son en desequilibrios yin, yang, desequilibrios por frío o por calor, desequilibrios que tengan que ver con exceso, deficiencia o internos externos. Entonces tenemos que recordar muy bien que cuando vamos a utilizar la moxibustión, tenemos que saber cómo usarla y que es un método terapéutico excelente para nuestros tratamientos y que va a ser muy importante que la sepamos utilizar. La moxibustión es una técnica milenaria de la medicina tradicional china que se utiliza la acción terapéutica del calor, más bien en la que se utiliza la acción terapéutica del calor en combinación con las propiedades de la planta artemisa. De hecho, la artemisa se utiliza porque al combustionar genera muy elevadas temperaturas. Muchas veces en las técnicas de artemisa se añade jengibre, se añade sal, a veces sal marina, a veces puede ser también refinada, pero se complementa incluso con tratamientos o con aplicación de aceites esenciales. Es decir, nuestra aplicación de moxibustión puede ser muy, 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 muy complementada con otras técnicas terapéuticas que ya usamos. De tal forma que la versatilidad del uso de la moxibustión es muy completa. La podemos utilizar en puntos de acupuntura, en músculos lastimados que han tenido, por ejemplo, una falta de buen movimiento y en los que queremos vasodilatar, mejorar la circulación sanguínea, calentar, pero va a ser un calor muy profundo. Es decir, nos va a permitir realizar una acción terapéutica muy profunda. Podemos ir siguiendo cadenas musculares, podemos ir siguiendo zonas de meridianos o de canales, que eso va a ser muy, muy importante también. Entonces, como la moxa es de naturaleza caliente, vamos a considerar que la moxa es igual o como sinónimo de calor. ¿Cómo tenemos que ver primero cuál es el diagnóstico de la persona en alguien que ya tenga un exceso de calor? Un padecimiento yang, un padecimiento en el que ya es muy caliente su temperatura. No se nos ocurrirá poner moxa de forma general porque ya hay un calor y va a servirnos para deficiencias, para cuando queremos calentar, vasodilatar, si ya hay una zona vasodilatada, pues hasta podríamos complicar un padecimiento o que fuera contraproducente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al utilizarla porque la vamos a utilizar para producir calor. Por eso decimos su empleo es un arte. Tenemos que discriminar, a ver, de todos los puntos que voy a utilizar, cuáles son los más importantes y en qué orden los utilizaría para el tratamiento. Si ponemos aguja de acupuntura y queremos tonificar y en un punto en el que queremos generar más calor, queremos generar una hiperemia, tonificar sangre, estimular, pues va a reforzarnos la acción de la aguja de acupuntura. Entonces, por eso decimos potencia la actividad alquímica de movimiento de sustancias, de irrigación sanguínea, de generación de hormonas. Entonces, gracias a la moxibustión se van a producir una serie de cambios, incluso bioquímicos. Actualmente se han realizado una gran cantidad de estudios relacionados también con cómo la moxa va a equilibrar o aumentar también la respuesta inmunológica. Y eso es muy interesante y muy importante que lo sepamos para la aplicación. Entonces, eso también es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a utilizar diferentes puros de moxa o diferentes presentaciones de la moxa. Y sabemos que su naturaleza es caliente y fuerte y su sabor es amargo. Incluso podemos encontrar en el mercado esencia de moxa, moxa combinada con otras plantas medicinales y también en diferentes presentaciones. Eso es también muy, muy, muy importante que lo recordemos. Por ejemplo, este es un puro convencional de moxa. Este es un puro muy, muy, muy convencional. Generalmente hasta podemos encontrar cajas de puros, generalmente vienen en cajas de 10 puros,
Pero podemos encontrar moxa en muchísimas, muchísimas presentaciones. Por ejemplo, tenemos este tipo de puro que es bastante más grueso. Ese tipo de puro que es bastante más grueso, por ejemplo, lo que tenemos que tener cuidado es que, por ejemplo, este que lo bajé muy rápido, se trozó, pero eso me va a permitir que puedan ver el interior del puro. Es muy, muy suave, así es muy suave. Entonces, es moxa combinado con otras plantas medicinales. De hecho, este tipo de moxa es moxa para calentar el palacio celestial. Se utiliza mucho para alteraciones que tienen que ver con infertilidad. Pues aquí podemos ver hasta algunos residuos de las otras plantas, pero se utiliza mucho esa para calentar el palacio celestial. Sobre todo puntos, por ejemplo, como Min Men, Chen Chu Chichi, va a ir excelente la aplicación. Esas moxas que son muy grandotas, por ejemplo, aquí tengo, en este caso, de esa moxa muy grandota que ya encendí, esta ya la había encendido, este tipo de complementos o aditamentos se utilizan para que se ahogue como una apagamoxa. Entonces ya se acaba de utilizar y se mete ahí para que no siga combustionando, porque no va a haber oxígeno. Entonces este es muy práctico para el uso de esas moxas muy grandes. Algunas las venden también así, como esta. Este es un puro también para moxa para el Palacio Celestial. Su aroma es muy agradable. Es así gruesa también. Y muchas veces en este mismo empaque en el que viene, se puede forrar de aluminio por dentro y se mete a ahogarse la moxa, porque como es de cartón, aquí sí se quemaría, pero si lo forramos de aluminio y ahí la metemos ya después de haberla utilizado, la podemos ahogar en su mismo empaque. Las otras vienen así, vienen sueltas, como de este tipo, pero también son moxas para el Palacio Celestial. Esas. Pero bueno, a veces para transportarlas sí conviene este, porque si no, como les comenté, se pueden lastimar o lesionar. Hay muchos aditamentos, hay muchos tipos de moxa. Por ejemplo, la moxa al carbón. Esta es una adhesiva al carbón. En general, muchas de las adhesivas tienen un huequito para que salga también el humo y continúe bien la combustión. Generalmente se les quita el papelito con el que se van a adherir antes de encenderla, se enciende y se pega. Y el orificio se pone en dirección del recorrido del canal para ver hacia dónde fluye también ese humo. Esas adhesivas hay de diferentes tipos. Hay de moxa convencional, así como una moxa común, y hay otros, hay de mucha variedad de moxas, pero bueno, esa es una generalidad de los de adhesivos. A veces esas pequeñas, bueno, les recomiendo tanto las pequeñas como estas otras, que también son del Palacio Celestial, pero en pequeño, estas. Vean la suavidad. Esta es muy suave como algodón. Estas, para transportarlas también en alguna cajita metálica, estas son más pequeñitas. Estas son realmente muy pequeñas, de acuerdo a las zonas que se vayan a utilizar o para el uso, la meta terapéutica que cada quien las quiera utilizar, van muy bien también. Vean cuánto rinde esta. Solo voy a abrir esta. Esta va excelente. Estas en realidad son, déjenles enseño. Bueno, déjenles enseño el aditamento. Miren, esta es una cajita para moxa. Viene así, para que se pueda poner o en la cintura o en un hombro, en alguna zona. Esta es una cajita que viene así, de este lado es metálico para que aquí salga todo el humo caliente. Aquí tiene ventilación mientras empieza a combustionar para que no se apague. Se pone este, ya que está bien ardiente, se cierra para que el humo solo salga por aquí. La voy a abrir. Entonces, abriéndola así, de hecho aquí ya le clavé una para el siguiente uso. En digamos, en esta zona, se encaja este tipo de moxa que es para el Palacio Celestial también. Es muy suave, es muy suave. Esta es la flor de la moxa, es muy suave. Bueno, voy a abrir una para que le quede muy claro cómo son. Estas a veces se recomienda utilizarlas, por ejemplo, para técnicas como la moxa con sal en el ombligo, para no deshebrar uno de sus puros. A veces estos puros también, dependiendo del tipo de puro, de la calidad del puro,
Si es de mucha varita, si es un puro económico, que es de mucha varita, si ustedes lo deshebran, este puro no se van a poder hacer bien, no es maleable la moxa que viene en muchos de estos puros. Bueno, depende de la calidad siempre, pero estos que ya vienen diseñados con pura moxa, que es mucho más suave y tierna, son muy maleables. Entonces, voy a abrir uno para que lo pueda ver. Mire, esta generalmente se clasifica por el tiempo de secado, por la vida de la planta. A veces ponen moxa de 10 años, de 20 años, de 30 años. Saqué esa. A ver si se alcanza a ver aquí en la cámara. Es esta, pero vea. Cuando la desmorono, se esponja mucho. No solo eso. Bueno, y se va más esponjado aquí en vivo, pienso que en la cámara. No solo eso, vea qué maleable es como algodón. Es muy, muy maleable. De tal forma que si la quiere utilizar para técnicas como, por ejemplo, poniendo una cucharada de sal en el ombligo y después haciendo bolitas de moxa, esta es súper maleable. Puedo hacer bolitas del tamaño de un chícharo y las enciendo, por ejemplo, con un incienso para no pegarle tanto el calor a la persona. Van excelentes. O, por ejemplo, si quiero hacer la aplicación que se utiliza mucho para subir vejiga, pongo una rebanada de jengibre en la zona del vértex, en la cabeza, le hago al jengibre muchos hoyitos, pongo ahí la rebanada y tomo de esta moxa lo suficiente para hacer prácticamente un pequeño cono. Y esta es súper maleable, esta me permite montarla perfecto sobre el jengibre o sobre una zona y dejarla ahí. Y es muy maleable, la puedo encender y muy lentamente va a empezar a combustionar. Aparte, su olor es algo diferente a la de pura hoja. Entonces, de hoja con varita, esta es muy práctica, esta moxa es muy cómoda y se puede hacer hasta bolitas del tamaño de un arroz, que esas se utilizan mucho, por ejemplo, para articulaciones de los dedos de la mano en caso de artritis por frío. Entonces, hacemos unas bolitas del tamaño de un pequeño arroz, ¿ahí? Y las ponemos por ejemplo, en la zona articular donde haya el dolor, la encendemos con un incienso y ya que va calentando, tenemos ya preparado abajo un recipiente, y ya que está muy caliente, con una pequeña espátula la aventamos para que tampoco vaya a quemar a la persona. Entonces, eso es muy cómodo porque es muy maleable y podemos así no solo hacer rendir muchísimo nuestra moxa, sino que es muy práctico. Entonces, bueno, esas generalmente se utilizan para las cajitas de moxa como de este tipo. Que ahorita ya su tapita, ay, la puse por acá. Entonces ya se monta la moxa aquí, se enciende, ya encendida, se cierra la cajita, primero con estas abiertas, ya que humeó bastante, se cierra y la cajita de preferencia ya la tienen cerrada antes. Bueno, nada más ya la acomodan porque empieza a calentar bastante y ya cierran su cajita y su protector. Y ya se pone en la zona donde pueden hasta andar un poco ambulatorios, la dejan en su cintura o en su hombro y pueden estar haciendo sus actividades y ya está calentando su moxa. Entonces, ese tipo de cajitas de moxa son muy prácticas. Para el tratamiento terapéutico también este tipo de cajitas son prácticas. Entonces, también generalmente se monta la moxa de este tipo, convencional, siempre teniendo cuidado en que la moxa no toque la rejilla. Aquí se separa porque si no se les va a quemar su rejilla, pero esta rejilla nos permite que si llega a caer un poco de ceniza, no llegue a la persona. Se pone en la zona, empieza a humear por acá para que siga la combustión. Y hay cajitas de diferentes tamaños, hay más largas, más pequeñas. Ahorita solo bajé esta para mostrársela. Pero bueno, hay muchos aditamentos de moxas. A veces hay muchas personas a las que no les gusta el humo de la moxa o el olor de la moxa, entonces la moxa baja en humo, que es la moxa del carbón, que viene, como le comentaba en varias presentaciones,
tanto adhesiva como esa que es en puro, va muy, muy, muy bien. Y hay puros muy delgaditos. Creo que había bajado también algunos, pero hay delgadititos como para terapia Suyok. Entonces hay también puros pequeños de moxa baja en humo, igual que también de moxa convencional. Entonces, hay incluso también algunas cajitas como esta. Son preparados de plantas medicinales calientes y se considera también como moxa porque se utiliza también moxibustión. Entonces, la voy a abrir. Voy a abrirla. Entonces, mira, viene así. El empaque viene así. Tiene adhesivos. Los voy a sacar para que los puedan ver. Son simplemente adhesivos para pegarse una cada día. Son adhesivos. Y viene un frasco con bolitas que son de plantas medicinales y generalmente también moxa para el tratamiento. Bueno, ahorita lo voy a abrir ahí, para que lo pueda ver. Es muy aromático, es muy agradable. La bolita viene así. Entonces, esta diariamente se pone en el ombligo con el adhesivo que ya viene, diario se cambia, se puede dejar, casi siempre se recomienda 8 horas, como las 8 horas de sueño, al despertar se va quitando, y a través del ombligo hasta no se enciende, a través del ombligo se absorbe la planta y los aceites de la planta para ir quitando deficiencias de energía de vaso. Entonces, combinada con otras plantas, se pone también en cicatriz umbilical. Aquí la voy a poner. Entonces, viene con sus adhesivos para cada punto. También a veces ponen preparaciones de moxa o de otras plantas medicinales en parches de este tipo. Así viene. Para la cicatriz umbilical. A ver si se alcanza a ver. Viene así. Al momento de ya ponerse, se separa este adhesivo y aquí viene activada ya la planta. Aquí. Entonces viene la planta ya preparada, aquí, como con los aceites, para ponerse en un punto, en una zona o en el ombligo, en la cicatriz umbilical. Por ejemplo, supongamos que me la quisiera poner en, es que va mejor para zonas muy planas. Por eso se pone más en abdomen o en San Yao o en, por ejemplo, me la voy a poner ahorita nada más para fines didácticos, como en intestino grueso 11. Aquí veo, pongo, extiendo la zona y ahí el parche en el punto que siga trabajando. Ahí. Pero bueno, muchas veces se pone en espalda, en cicatriz umbilical, en puntos del canal de vaso para seguir trabajando una tonificación. Entonces, bueno, tenemos que recordar que la moxa es de naturaleza caliente y de sabor amargo. Entonces, tenemos que recordar eso para que nos quede muy, muy claro que la vamos a utilizar para deficiencias. Por eso tenemos que ver qué puntos son los que vamos a utilizar. Y ya vimos que tenemos una gran gama de presentaciones de moxa. Presenté algunas comunes y generales, pero en realidad la moxibustión podemos aplicarla de muchísimas formas y sobre todo la Artemisa vulgaris. Entonces, generalmente sus hojas, pero también su varita, ustedes van a ver de acuerdo a la calidad de la moxa, que tiene más menos varita, más menos hojas más tiernas, flores, es más maleable entre más delicada sea la planta. Entonces, las hojas son sometidas a secado, fragmentación y filtrado. Y se van a conseguir, sobre todo en esas moxas más suaves como algodón, fibras muy suaves, fibras muy, muy delicadas que se sienten como si tocaran terciopelo. Esas, como la que abrí, se siente, ahorita la estoy tocando y se siente una suavidad muy, muy agradable, es muy suave. Esa moxa, generalmente moxa dorada, es
una suavidad que hasta a veces se siente muy agradable irla tocando con los dedos e ir haciendo las bolitas porque es muy maleable y muy suave. Pero bueno, se ha utilizado la Artemisa vulgaris, sobre todo porque al calentarse, su temperatura asciende a una gran cantidad de grados centígrados. Entonces es muy caliente. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de aplicación. Muchas veces alguien puede decir, ah, es que estoy calentando un punto y eh, con que se acerquen un poquito más o aunque no se acerquen más, pero la dejan un poco inmóvil, pues va a calentar mucho y la persona puede sentir que la queman o pueden quemar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. En China se utiliza mucho, y, bueno, en general en Taiwán, Vietnam, mucho la moxa directa con cicatriz. Es decir, sí se pega, sí se quema, pero bueno, se va a tratar como una quemadura. Genera cicatriz y todo lo que conlleva una cicatriz, el cuidado, la asepsia, la pus que puede generarse. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque una infección en la herida sería de tratamiento cuidadoso. Entonces, eso es tenemos que tener mucha precaución, que aunque sí se llega a hacer en algunos países, pues evitaremos, digamos, en México nos pueden demandar si quemamos a alguien. Entonces, es evitar que queme, evitar que queme. Y aunque bueno, tal vez no sería, digamos, como una demanda, pero sí es como, el cuidado de tener que tratar una piel quemada. Entonces, bueno, hay algunas personas que dicen, sí, yo quiero que me la quemen porque sé los beneficios de la moxa directa y hay gente que pide la cicatriz, pero no es común. En realidad es extraño. A veces sí la llegan a pedir y es más común, por ejemplo, en las clases donde todo es práctico y están haciendo toda su aplicación, que ven los beneficios y que alguien diga, ah, pues es que a mí sí cauteríceme Susanly, por ejemplo. Es más común que sea en una clase a que el paciente lo pida o lo sugiera directamente. Entonces tenemos que recordar que dentro de sus propiedades energéticas corresponde al movimiento madera y la madera genera fuego, entonces va a calentar bastante. Y con ello va a armonizar la circulación energética y sanguínea. Es decir, nos va a movilizar sangre y energía con todo lo que conlleva el movimiento de sangre y de energía. Es decir, va a ser excelente para que pongamos puntos estimulantes sanguíneos, como por ejemplo vaso 6, que es el punto más hematopoyético del canal de vaso, vaso 2, que es el tonificante de vaso, vaso 3, Tai Bai, que es el punto yuan del canal de vaso, es un punto muy energético. Entonces muchas veces ponemos vaso 3, Tai Bai, vaso 2, Dadu, vaso 6, San Jin Yao, y estimulamos también vejiga 17, Heshu, para activar una circulación sanguínea profunda y, por ejemplo, en casos de desvalorización, donde ha habido anemia, donde ha habido una sensación de cierta inseguridad, pues también estimulamos puntos de lochu de reflejo dorsal de riñón, por ejemplo, chenchu, en vejiga 23, para dar más ánimo a esa parte renal y chichi, que es vejiga 52, para esa voluntad por vivir, ese ánimo, ese empuje, esa fuerza. Entonces, tenemos que recordar, tiene que ver con el movimiento madera, activa, calienta, estimula y aparte va a comunicar ese calor a todos los canales. Donde la pongamos, va a tonificar. Hay algunos canales donde generalmente la ponemos más, como el de vaso, que a vaso le encanta lo caliente y seco, y la moxa es caliente y el calor seca, entonces es ideal para mejorar digestión. Claro, siempre y cuando complementemos con bebidas, por ejemplo, digestivas como el toronjil, el jengibre, la canela, todas las que son digestivas van a ayudarnos muy bien. Una infusión, por ejemplo, de alguna planta digestiva y caliente. Y aparte,
calentar el canal de vaso va a ser excelente. La moxa dispersa el frío y dispersa la humedad. Entonces también es muy adecuado. Recordemos que el factor patógeno que lesiona el vaso es sobre todo el factor patógeno humedad. Entonces, como va a ayudarnos a combatir la humedad y al vaso lo lesiona el frío, por ejemplo, alguien a quien le encante comer bebidas frías o tomar más bien bebidas frías o comer alimentos fríos como por ejemplo sandía, melón, pepino, jícama, todos esos alimentos fríos que pueden enfriar o directamente que le guste morder hielo o comer cosas que estén con hielo o frías, todo eso puede generar deficiencia muy clara de vaso. Y si aparte hay humedad patógena porque la persona tiene, por ejemplo, un estilo de vida inadecuado, de desvelarse mucho, comer muy tarde en la noche, preocuparse demasiado y ha generado una humedad patógena interna, es decir, mucha acumulación de material de desecho, pues eso va a exacerbar las alteraciones de vaso y la moxa es excelente para dispersar ese frío y esa humedad que se han acumulado. Entonces se puede poner en una gran cantidad de zonas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es en qué partes, en qué zonas, en qué puntos es que va a ser más benéfica y nos mejorará nuestra meta terapéutica. Restaura la actividad de la energía yang. Entonces, cuando vemos a alguien con mucha palidez, con mucha falta de ánimo, mucha falta de fuerza, pues la moxa va a ser ideal. Entonces, eso va a ser muy, muy, muy importante. Sus aceites esenciales también son muy ricos en compuestos terpénicos, como la tuyona, el cineol y el eucaliptol, lo cual va a ayudar también a que caliente, penetre ese calorcito y que incluso a veces cuando ponemos este tipo de moxas adhesivas, aquí a ver si se alcanza a ver mi moxa adhesiva, este tipo de moxas adhesivas, aquí, estas, abro pantalla un poquito. Cuando las ponemos en algún punto, muchas veces lo que queda, a veces alguien puede decir, ay, sí me quemó esa moxa. No, lo que queda, ya le limpiamos con el alcohol y ya se quita. Lo que queda es el aceite esencial, que al combustionar la moxa, donde más se nota es en este tipo. En las otras, pues se va, es muy volátil y la combustión lo quema, pero en este que atrapa mucho, mucho esos aceites, cuando ustedes la quitan, queda la marquita de los aceites esenciales. Y eso también, pues preferimos no limpiarla para que el aceite siga estimulando también el punto. Entonces, esos aceites esenciales son los que se ven cuando nosotros quitamos ese tipo de moxas y recuerden, preferimos dejarlos para que siga estimulando todavía un poco más. En ciertas especies asiáticas se ha encontrado también dihidromatricaria éster y tetradecatrilina y tricosanol, perdón, y alcohol araquílico, lactonas, sesquiterpénicas, polinas y principios amargos. De tal forma que va a ayudar mucho, mucho, mucho de hecho, también el estímulo que hace al canal de hígado, pero recordemos que hígado, porque su movimiento madera-fuego, tiene que ver con todo lo que parece un árbol en nuestro cuerpo. Entonces, estos compuestos lo que hacen es mejorar la circulación sanguínea. Y todo lo que parecen ramas de árbol, imaginen como todo el sistema venoso, arterial, linfático, todo eso va a ayudar a que circule mejor todo lo que pudo haber estado obstruido. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sistema nervioso, todo, todo, todo eso, que tenga una mejor circulación. Se consideran que las propiedades de la moxibustión actúan como un emisor de radiación infrarroja, reuniendo las propiedades terapéuticas de esa radiación, sobre todo la acción vasodilatadora.
Esta acción parece ser causada por el aumento del ion calcio, que produce una relajación de la musculatura en los esfínteres precapilares. Ello produce un aumento de la actividad metabólica de las células endoteliales, incrementando la síntesis de prostaciclina. Se produce una activación de los mastocitos y un bloqueo de los receptores muscarínicos y nicotínicos. También tiene una acción analgésica. Produce un probado aumento de la síntesis de endorfinas. Es por eso que muchas veces cuando moxamos a alguien, la persona dice, ah, es que me siento súper relajado, tranquilo y hasta he podido dormir mejor. Aparte tiene una acción antiinflamatoria y antiespasmótica. Eso es muy importante porque nos va a ayudar también, por eso, muchísimo alteraciones digestivas en las cuales puede haber espasmos segmentarios de zonas, sobre todo en los intestinos. La radiación es capaz de inducir la aparición de campos electromagnéticos en movimiento. Estos campos parecen ser los responsables de la amplificación de la actividad fagocítica de los polimorfonucleares y de la inducción de la formación de superóxido dismutasa en el endotelio vascular, responsables de la destrucción de los radicales libres. Superóxido que están siempre presentes en la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos que restablece, por un lado, dentro de sus propiedades, la función yang. Por eso es indicada para aquellos pacientes o en padecimientos en los que tienen el yang muy debilitado, con signos de sudoración descontrolada, extremidades frías, pulso perdido, incontinencia urinaria y prolapsos, sobre todo rectal, pero también en prolapsos de vejiga, es decir, vesicales, uterinos. Entonces, recordemos que cuando hay caída de energía de vaso o hundimiento de energía de vaso, uno de las molestias clínicas que se presentan por la falta de atención de ese padecimiento es que todo se empieza a tornar flácido. Los músculos es como si ya no contuvieran los tejidos de forma adecuada y aparte todo se cae, así como se puede ver la cara como que ay, a la persona puede decir, ay, es que mi cara antes se me veía más firme y ahora se ve como caída. Y los músculos también parece que se me está colgando el tejido y por dentro se caen los intestinos, se cae la vejiga, se cae el útero, entonces puede haber alteraciones graves como esos prolapsos. Y dentro de las propiedades que se le atribuyen en medicina tradicional china, es sobre todo para disolver tumoraciones. Entonces se dice, hay un exceso de yang, ponemos más yang y se hace la intertransformación. Por eso se recomienda tanto en el tratamiento de mastitis en su etapa inicial para que de inicio vasodilate y quite esa inflamación y pueda drenar lo que está acumulado, así como en abscesos, porque va a ayudar a que drenen en lipomas, en alteraciones donde haya algún tipo de falta de circulación sanguínea por exceso de frío, ahí se aplican. Siempre y cuando, en el caso de abscesos, no hayan desarrollado pus. También la moxa calienta y dispersa la energía patógena frío. Eso va a ser muy importante que lo recordemos porque al dispersar el frío y ayudar a eliminar todo ese factor patógeno, pues vamos a mejorar en muchos padecimientos, muchos en los que haya esas sensaciones de molestia, de alteración por ese frío que está ahí. Hasta, por ejemplo, en esas molestias digestivas en las que la persona salió al baño y al evacuar siente que le dio frío y después de ahí ya no puede evacuar bien, tiene como tenesmo, como que va a hacer del baño y siente que todavía no termina, pero que sus esfínteres se cierran. Y esa molestia como de que no puede evacuar bien, o a veces diarreas, pero que son por frío. Dice, no, es que no he comido nada que me haga daño, pero algo en mi digestión se alteró y sentimos su abdomen frío, su espalda baja fría, su lengua pálida, la observamos. Entonces, esas alteraciones donde el frío está implicado y donde la persona prefiere todo lo caliente y rechaza el frío porque su energía está estancada, entonces va a ser muy adecuado el tratamiento con la moxibustión.
para que se caliente, mejore las sensaciones a nivel general y se quite ese estancamiento, porque el frío estanca e impide la circulación de la sangre y con ello de la energía. Y al calentar, desaparece ese estancamiento y se puede eliminar el problema. La moxibustión tiene la función de dispersar calentando el frío patógeno, es decir, calienta y calienta la parte yang y puede mejorar toda esa circulación y esas molestias. Entonces es muy, muy importante también que lo recordemos. Entonces, dentro de sus propiedades también, la moxibustión en general, calienta y recanaliza el sistema de canales y colaterales, reaviva la sangre y rompe la obstrucción en la invasión conjunta de viento frío y la humedad, y también por humedad fría y por estancamiento sanguíneo. También cuando hay mucha acumulación y que la persona no puede eliminar toda la flema y humedad, por falta de fuerza y por falta de energía, va a ayudar para que la energía antipatógena de la persona se fortalezca y pueda expulsar el patógeno. Entonces, es fortaleciendo el centro, sobre todo toda la zona digestiva. Tonifica el yang del organismo, da empuje, da fuerza, da ánimo, da voluntad. Entonces, asciende el yang a la cabeza, lo que neutraliza el yin. Cuando alguien todo el tiempo siente que se duerme, que se recarga apenas en un lugar y ya está cerrando los ojos, que no tiene ánimo, que no tiene fuerza, que no tiene empuje, la moxibustión va a ayudar. Y aparte, por ejemplo, en una mujer embarazada, mejora también los sistemas de nutrición hacia el feto. Generalmente los puntos que se moxan en el caso del embarazo son puntos muy distales y de forma breve, como por ejemplo riñón 3 para fortalecer, y ya después de la semana 36 también se moxa la zona de vejiga 67 para que el feto esté bien posicionado y se caliente muy bien todo el canal, porque es el punto tonificante de vejiga, calienta todo el canal desde los pies hasta la cabeza, pero también fortalece al feto. Entonces, también se puede usar la moxa como un gran preventivo. Cuando alguien dice, ah, pues ya va a ser diciembre o ya va a ser una época donde hay ciertos patógenos. Por ejemplo, en la época de agosto, septiembre, que decimos, ah, segunda mitad de verano, como la canícula, hay frío, hay humedad, pero también hay calor, los alimentos se fermentan más, época de gastroenteritis bacterianas, pues hay que proteger todo lo digestivo desde antes con moxa. O hay que proteger directamente de alguna forma preventiva para evitar que penetren los factores de energías patógenas externas o perversas. Entonces ponemos puntos para fortalecer. Incluso podemos hacer empastes como los que mostré de bolitas de plantas medicinales, se hacen con plantas de naturaleza caliente. Entonces se revuelven plantas de naturaleza caliente y se hacen bolitas y se pegan y se adhieren. Por ejemplo, aquí voy a buscar un video que hice también de los empastes que se realizan para pegarlos en puntos preventivos. Y recuérdenme que se los envié. Voy a buscarlo para ver dónde lo tengo y lo envío. Y también mejora el sistema inmunológico. De hecho, también en puntos como Susan Lee, estómago 36, intestino grueso 11, son de los que más se utilizan para ir equilibrando también mucho del sistema inmunológico. Y va a ir muy, muy bien. Entonces, podemos utilizar la moxibustión poniéndola de entre más suave a más profundo, o haciendo picotazos, o estimulando, o generando cierta dispersión. A ver, vamos a hacer como un ejemplo. Aquí, por ejemplo, si nosotros acercamos más el puro, pues se va a calentar, va a sentirse más el calor. Aparte, bueno, enciende muy rápido,
Calienta muy, muy rápido también. Si nosotros acercamos mucho más el puro, pues también el calor va a ser muy fuerte. Por eso es que primero lo acercamos un poco y hacemos un poco de picoteo, acercando y alejando, teniendo cuidado en que no lo peguemos a la piel, va a estar encendido. Entonces acercamos, alejamos. Y podemos hacerlo en dirección de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas o incluso siguiendo el recorrido de un canal. Podemos ir haciendo el movimiento siguiendo el recorrido del canal como si empujáramos algo para ir estimulando también la sangre, la energía, los líquidos corporales y en los puntos del canal donde queramos estimular todavía un poquito más, pues ahí nos quedamos más tiempo para que tengamos todavía un beneficio mayor. Como comentaba, podemos ya sea que compremos los conos ya hechos o las moxas adhesivas o nosotros con esa moxa que es muy maleable, hagamos las formas de nuestros conos. Generalmente las formas más grandes son de 1 centímetro de alto y aproximadamente 8 milímetros de base. Entonces queda como un cono. Y pequeñitos pueden ser desde un grano de arroz, medianos como del tamaño de un hueso de cereza o un chícharo. Entonces, por ejemplo, los de granos de arroz que había comentado, esos los utilizamos mucho para aplicaciones como en zonas articulares pequeñas, ese de grano de arroz. El del tamaño de un chícharo o de un hueso de cereza, lo ponemos muchísimo para aplicaciones como moxa con sal en el ombligo. Para esa aplicación es conveniente tener sal refinada porque si utilizamos sal gruesa, se calienta mucho y a veces salta y quema. Entonces ahí o molemos nuestra sal gruesa o usamos ya directamente sal refinada. Tenemos que tener preparada una cucharita de metal para cuando la persona nos empieza a decir que ya siente el calorcito en la zona, quitamos la moxa junto con un terrón que se va a formar abajo y la que es de 1 centímetro de alto por aproximadamente 8 milímetros de base, esa la utilizamos muchísimo para alguna zona donde queremos calentar más, o en el ejemplo que di de poner en el vértex la rebanada de jengibre y ponemos ese cono que es más grande y que se vaya combustionando muy lentamente para ascender el yang como en caso de prolapsos. Entonces, los conos los utilizamos muchísimo para ese tipo de tratamientos. Varía mucho de acuerdo a la marca, de acuerdo a sobre todo el tipo de moxa, pero un estándar, los puros más comunes son de 13 a 18 milímetros de ancho y con un largo de 21 a 26 centímetros, dependiendo la marca y el origen. Entonces tenemos, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad a tratar, moxa directa o moxa indirecta. La directa es en la que sí se acerca bastante más el puro o se pega. Y la indirecta en la que ponemos sal para separar la moxa o la rebanada de jengibre con hoyitos o a veces utilizan una rebanada de ajo, aunque tenemos que tener en cuenta que el ajo es muy irritante y hay personas en las que podría su piel ser muy sensible y el ajo les podría quemar más que la moxa. Entonces, en la moxa directa se realiza la combustión directamente sobre la piel en los puntos a tratar. Entonces, podemos ponerla directa sin producción de cicatriz, es decir, que solo la pongamos muy poquito y le quitemos y ya. O con producción de cicatriz la dejamos y tampoco es que la dejemos ahí mucho tiempo, sino que un poco más y se produce la cicatriz y se hace la quemadura. Entonces, bueno, sin producción de cicatriz podemos poner directamente el cono o como el ejemplo que di de poner el granito más bien la moxa del tamaño de un granito de arroz y ya que está sintiendo la persona que calienta, la aventamos y la quitamos con cuidado con una espátula, pero ya teniendo un recipiente abajo. Entonces colocamos el cono directamente sobre el punto de la piel, lo encendemos. Cuando la persona empieza a sentir que el calor incomoda, se le quita el cono y se pone otro nuevo. Podemos usar eso también con moxas adhesivas, que es muy práctico. Y cuando queremos que se siga estimulando bastante más el punto, pues vamos poniendo todas las veces la moxa en el mismo punto y va quedando ahí cada vez más marcado el punto con el aceite esencial de moxa.
Entonces, a esa moxa le llamamos moxibustión sin supuración, porque realmente no ocasionamos una quemadura, es moderada, tomando en cuenta siempre la sensibilidad de la persona. Ponemos los conitos de moxa ahí. Pero también tenemos moxa con producción de cicatriz. Esta sí tiene como fin provocar una quemadura. Es llamada moxibustión con supuración. La herida producida va a cicatrizar y deja pues una huella porque llamamos una quemadura. Entonces tenemos que tener precaución en que la persona tiene que estar muy de acuerdo en esa aplicación porque le va a quedar ya una quemadura, es una cicatriz. Entonces hay personas que se la hacen continuamente, esa de moxa con cicatriz, y tienen ya, se levantan, muchas veces en su salida se levantan en el pantalón y se ve ahí quemadura tras quemadura y tras quemadura, toda una zona bastante cauterizada y quemada y lastimada. Entonces, bueno, generalmente tampoco se recomienda estar haciendo tanta cicatriz o tratar de evitarla más bien desde el principio, porque también las cicatrices pueden ser campos interferentes y finalmente es un daño hacia el cuerpo. Entonces, va a dejar una huella, es un daño. A veces se prefiere más bien, en vez de utilizar la moxa con cicatriz, pues poner una aguja, calentar bastante la aguja y estimular que penetre el calor a través de la aguja y entonces queda así un puntito ya marcado, pero es no toda una zona. Pero bueno, recordemos que sí existe el, la aplicación de moxa con producción de cicatriz y es algo que se utiliza y que se ha llegado a utilizar mucho, cada vez menos en Occidente, pero en Oriente se sigue utilizando bastante. También tenemos la moxibustión indirecta. Dentro de la moxibustión indirecta, pues la persona siente el calor, sí puede sentirlo, pero sin provocar lesiones, porque aunque esté muy cerca la moxa y si está calentando, pues ponemos algo entre la moxa y la piel, como por ejemplo, lo más común es una rebanada de jengibre. El jengibre también pues se va a calentar porque finalmente está combustionando la moxa sobre él, pero es suficientemente, digamos, como ancho y grueso para evitar una quemadura. Entonces, que si siente el calor, por ejemplo, en este caso en Redmi 12, que siente el calor, que mejore el funcionamiento de todas sus vísceras, que mejore la circulación sanguínea, que haya una vasodilatación local, que sí se sienta el movimiento, pero sin la quemadura, sin la lesión cutánea. Eso es muy, muy importante. Entonces, esa moxibustión indirecta es que casi siempre se utiliza jengibre, lo que comentaba a veces rebanadas de ajo también. Son picantes, decimos el metal regula el fuego porque el jengibre, digamos, es picante, el ajo es picante, entonces corresponden al elemento metal. Ese exceso de sensación picante regula el exceso de fuego y, digamos, como que domina la madera, que la moxa es muy del elemento madera. Entonces va a regular que esa madera no genere tanto fuego. Entonces por eso es que se aplica con rebanadas de eso para que no queme. Entonces va a estimular. Va muy bien, por ejemplo, ponerla ese tipo de moxibustión en Feishu, en vejiga 13, en vejiga 42, por ejemplo, también para la tristeza, es en Pojo, vejiga 42, porque estimula, regula, la tristeza es una deficiencia, la melancolía, todo eso. Entonces podemos poner ese tipo de moxa montada en jengibre o en ajo perfectamente en esos puntos. Vamos vigilando que no se vaya a mover la persona para que no se vaya a quemar. Estamos todo el tiempo vigilando. Pero así ponemos entonces una rodaja fina de ajo o de jengibre, se le hacen hoyitos a la rodaja, puede ser con una aguja, muchos hoyitos, y arriba se pone la moxa sobre la rebanada para que pueda estar haciendo esa interposición de que no esté el calor tan directo y que vaya regulándolo. Entonces va muy, muy bien también ese tipo de aplicación. Y el jengibre y el ajo pues van a estar, digamos, dispersando mucho el exceso de calor, pero conteniéndolo ahí mismo.
Entonces van a ayudar muchísimo a que nuestra aplicación sea también muy adecuada. También dentro de la moxibustión indirecta, que se utiliza mucho para deficiencias de vaso y estómago o alteraciones psicopatológicas o incluso enfermedades o alteraciones que tengan que ver con frío. Decimos aquí, por ejemplo, gonorrea, para la falta de chi por exceso de actos sexuales en jóvenes que en ese, digamos, en la etapa juvenil hay mucho exceso de energía ancestral, de movimiento, de líbido activada y esa sensación puede estar provocando que se perturbe un poco la energía. Entonces, cuando alguien puede estar teniendo ese malestar, pues podemos ponerla en algunas zonas para tranquilizar, para mejorar mucho la digestión. A veces hay quien dice, ay, es que es una persona que tiene empacho porque comió y después tuvo una sensación hasta de estímulo sexual y todo se le perturbó en el estómago y en el vaso. Entonces, esas sensaciones de malestar como de empacho en adultos se atribuye mucho a esos actos sexuales que pueden hacerse después de la comida, sobre todo si es una comida muy pesada y que alguien después de comer tenga actividad sexual o que vea imágenes sexuales y que se active su líbido, se quita la irrigación sanguínea de la zona digestiva y puede después tener mucho malestar digestivo. Entonces la moxa es ideal para calentar nuevamente la zona central, llevar toda esa energía que se dispersó por los pensamientos sexuales o por los actos sexuales hacia la zona del centro, se vuelve a llevar y mejora mucho las molestias digestivas. Entonces, en dolor agudo de abdomen, en vómitos con diarrea, disentería, síndrome de postración, que la persona siente el dolor y ni se quiere levantar, sensación de extremidades frías, pulsos muy débiles e imperceptibles, vómitos, diarreas, va a ir muy bien también. Para este tipo de tratamiento, generalmente se pone, la mayoría de las veces es suficiente para llenar el ombligo con sal, poner lo que sería de sal de una cuchara o una cuchara pastelera rasa y se pone sobre la zona del ombligo. Y se va poniendo poco a poco, un poquito más si fuera necesario, si no ya es suficiente con esa. La sal tiene que ser molida o sal refinada. Y arriba se van poniendo las bolitas de moxa. Lo que comentaba para esa técnica, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Este tipo de moxa que se deshebra muy bien y es muy maleable, se puede utilizar perfectamente porque se pueden hacer bolitas de diferentes tamaños, generalmente del tamaño de un chícharo, ahí van muy bien. Y lo que se hace es que se pone la cucharada de sal sobre el ombligo y se pone la bolita en el centro. Y después con un incienso se enciende y esperan ahí con una cuchara de metal. Una vez que la persona empiece a sentir el calor, nos preparamos y le vamos diciendo que nos diga cuando ya el calor sea fuerte o molesto. E inmediatamente quitamos la bolita de moxa junto con un terrón de sal que se forma abajo de la bolita. Si no quitamos el terrón, sigue calentando y quema. Y aparte el terrón tiene que ver con humedad patógena que se va a extraer de esa zona abdominal. Entonces, tenemos que extraer la bolita que pusimos, el terrón que se forma abajo, aplanar otra vez esa sal y poner otra bolita y volverla a encender y hacerla de forma continua esa aplicación hasta que o deje de salir el terrón o la persona sienta que ya es un calor intenso, agradable, que no sea para nada molesto. Esta técnica ayuda a fortalecer muy bien la energía de todos los órganos del centro, es decir, toda la zona digestiva. Va a ir excelente con esta aplicación. Entonces, se pone la sal en el ombligo, se aplana, se coloca la bolita de moxa o el conito de moxa y se puede tapar. Si la persona fuera muy sensible, antes de poner la moxa, se pone la rebanadita de jengibre y después la moxa. Si se pone la rebanada de jengibre, no saldrá el terrón. Pero bueno, es para una piel muy sensible que se pondría la rebanada con hoyitos
y arriba la moxa, para que no vaya a haber el riesgo de que pueda calentar demasiado y que pueda haber una, o digamos, una quemadura en pieles muy, muy sensibles. Entonces, generalmente la rebanada que se utiliza es de jengibre. Sabemos que el jengibre, por su saborcito picante, corresponde al elemento metal. Y el jengibre va a servir para expandir y dispersar. Además, el jengibre es un inmunorregulador y como es también picante y caliente, tiene características yang. Entonces va a generar también calorcito. Ese calor penetra profundamente en el organismo y una vez interiorizado el calor que genera el jengibre, se expande. Entonces va a ser un efecto sinérgico, ese calor del jengibre junto con el calor de por sí de la combustión de la moxa, de la moxibustión. Y también que a veces se utilizan rebanadas de ajo, pues también el ajo va a ayudar a que todas las propiedades energéticas van a concentrarse. Entonces, cuando queremos tonificar, armonizar la circulación sanguínea, comunicar calor y sequedad a los meridianos o canales, es muy utilizado para infecciones dérmicas por sus propiedades antibacterianas, sobre todo en etapas iniciales, para picaduras de insectos venenosos, en también diarreas, en alteraciones como la tuberculosis. Entonces, igual, se parte una rodaja de ajo y se pone por arriba de la piel y arriba de la rebanada el conito de moxa. Y se enciende, se va quitando la moxa y se va encendiendo otro conito, hasta que sean un promedio de unos 9 conos. Entonces, en puntos, por ejemplo, como el punto mar de pulmón que está aquí, que es Chise, del pliegue transversal del codo, del lado radial, del tendón del bíceps braquial, ahí por ser punto mar, por ejemplo. O sobre todo en zonas de espalda o en pulmón 1, que es el 1 de pulmón sonfo, a un ladito de la apófisis coracoides del omóplato, ahí de la línea media, un 6 un lateral, un zoom por debajo de la clavícula, se pone mucho también para calentar, como para prevenir cuando algo empieza, cuando una molestia empieza, va a ayudar a que se fortalezca la energía antipatógena y combata esos patógenos o esas alteraciones. También a veces se pone con harina de trigo cuando hay algunas llagas persistentes. Se puede poner harina. En algunas zonas donde no hay zonas expuestas se pone la sal, una capita de sal y arriba se pone la moxa. Entonces se aplica la moxibustión con cigarros de moxa. Pues generalmente ya vienen envueltos, ya se compran envueltos con papel y está la moxa comprimida, se encienden y son súper prácticos porque nos ayudan a poder calentar un punto y movemos hacia otro punto y otro. Entonces podemos perfectamente ir moviendo el puro de moxa en los puntos que nosotros necesitemos hasta lograr que se sienta el calor adecuado ya en toda la parte interna del punto. Cada punto lo vamos calentando varias veces hasta lograr que se sienta el calor en el punto. Lo acercamos, lo alejamos, lo acercamos, alejamos. A veces decimos 3, ¡ay! 3 veces que siente el calor un poquito más fuerte, teniendo cuidado en que no queme y teniendo cuidado en irle quitando suavemente la ceniza, porque a veces la quitan muy brusca y puede aflojarse también la planta y que caiga en la piel de la persona. Entonces se quita suavemente la ceniza, se va poniendo nuevamente cerca de la piel o en la zona del punto. Entonces es lentamente haciendo movimientos suaves para que el calor vaya penetrando al punto. Entonces se deja unos segundos, se va moviendo y moviendo y moviendo. Es 3 veces que la persona lo sienta muy fuerte y ya se cambia de punto. Entonces tenemos la técnica de cigarro pendiente, se subdivide en moxibustión moderada. Entonces mantenemos el cigarro de moxa por encima del punto que vamos a tratar, no lo movemos hasta que quede la piel ligeramente enrojecida, no muy enrojecida, solo ligeramente. Y se puede hacer también como preventivo, por ejemplo, es moderado, lo dejamos un poquito, no esperamos ni que lo sienta demasiado, ni que duela, ni que moleste,
solo que se vea la hiperemia local suave, ligera, muy, muy ligera. También tenemos la moxibustión con cigarro dando vueltas. Se mantiene el cigarro de moxa sobre la zona de tratamiento, haciéndolo girar paralelamente a la superficie del cuerpo. Es un método indicado para un dolor, por ejemplo, tipo dolor reumático o parálisis nerviosa o una dermatitis. También lo ponemos de esa forma. También tenemos con picoteos, a veces se le llama de pájaro o de gorrión. Entonces, con el extremo encendido del cigarro de moxa, se acerca y se separa continuamente, como si fuera el piquito de un pajarito al comer, o al picotear, así, acercando y alejando, así, acercando o alejando. Decimos, aplica moxa en picoteo, en enfermedades infantiles, en alguna emergencia, en algún desmayo, como para dar cierta reanimación, para generar un calor relativamente intenso. Si queremos hacer un calor o proporcionar un calor más suave, lo alejamos un poquito más y lo vamos acercando. Por ejemplo, si vamos a moxar a un niño, el picoteo es lento. Acercamos, alejamos un poquito más, acercamos, alejamos. Es decir, aunque acercamos el puro, lo alejamos el suficiente tiempo para que no haya algún tipo de molestia. Por ejemplo, si es en un niño, nosotros acercamos el puro y lo alejamos. Acercamos y alejamos. Ya si fuera una persona adulta, podemos hacer el picoteo más cercano y le decimos que nos vaya diciendo cuando sienta el calor ya fuerte. Pero recordemos, como por estar tan cerca y estar picoteando, es como que estuviéramos metiendo el calor. Entonces, si queremos que sea un calor bastante moderado, porque aparte la piel de los niños es más sensible, entonces acercamos y alejamos, digamos, con bastante más, una distancia bastante más considerable, lo que hará que también el tiempo, el intervalo de tiempo entre un picoteo y otro sea mayor. Entonces acercamos, alejamos y vamos viendo al niño, a la persona, viendo muy bien que no haga algún gesto de dolor o de molestia. Y le avisamos desde el principio, que nos avise en cuanto sienta cualquier sensación, la que sea molesta. Este tipo de moxibustión indirecta con cigarro se hace mediante unas gafas que son de cáscara de nuez. Estas, bueno, eventualmente se encuentran, pero a veces no. Así que a veces lo que se utiliza como alternativa es más bien pedirle a la persona que cierre los ojos, que esté sentada para que la ceniza no vaya a caer en ella, y se pone un armazón que no tenga vidrio, y se acerca simplemente un poco. A veces se le pone algún tipo de rejilla al armazón y se acerca simplemente, y la persona le decimos que cierre los ojos para que también el humo no vaya a entrar a su ojo y se lo vaya a secar, o sea, algo molesto. Lo que hace esta técnica es que mejora la irrigación sanguínea a la zona por el mismo calor. Y bueno, hay muchos aparatos para montar nuestras moxas. Los que les enseñé son las cajitas, como la cajita metálica y la otra de madera. Pero bueno, hay en realidad muchos, muchos aditamentos. Y básicamente en la mayoría son aparatos, muchos de ellos metálicos o de madera, donde se pone la moxa, se enciende y ya se aplica para que siga generando el calor de forma continua. Entonces, para molestias o dolores donde hay mucho frío, frío que ha penetrado, frío que ahí está constante, lo ponemos para estar calentando de forma también bastante constante y que sea un calor moderado, pero bastante más tiempo. Entonces, guarda también esas cajitas de moxibustión, guardan muy bien el calor. También se pueden elaborar, por ejemplo, con una caja de madera sin fondo para poner una tela metálica a una distancia de 4 centímetros en el borde inferior. Esa rejilla metálica es como la que había comentado hace un momento. La rejita metálica que vemos aquí. Esta es una rejilla metálica. Creo que aquí se me quedó una moxa. Pero mira. Entonces esta rejilla metálica aquí y la moxa la ponemos aquí, ya encendida. La voy a empujar ahorita al drede un poquito hacia acá. Ahí está pegando ya con la rejilla. No la ponemos tan pegada, porque si la dejáramos tan pegada, finalmente tarde o temprano nos lesionaría nuestra rejilla
y nos la quemaría y se nos rompería. Entonces, tiene que estar un poco alejada, tampoco no muy alejada, pero sí como a la mitad entre la rejilla y donde entra la moxa. Entonces, estas cajitas son también muy prácticas para la aplicación. Entonces, también se pueden elaborar. También a veces en parálisis facial se puede poner la moxa, se enciende y se pone fuera del oído. Generalmente se hace eso con moxas pequeñitas, con moxas pequeñas y delgadas, para que también no sienta mucha molestia. También la aplicación de moxa para aguja, generalmente son moxas pequeñas que se pueden montar arriba de la aguja de acupuntura una vez ya que se hizo la punturación y se obtuvo la sensación acupuntural, pues se coloca la moxa en el manguito de la aguja y se enciende. Eso es muy práctico también para que entre el calor y penetre y entre despacio, para que tengamos el efecto terapéutico. También en articulaciones donde hay dolores articulares, generalmente debidos al frío y a la humedad, va excelente la moxa porque combate la humedad, elimina el frío y calienta los canales y colaterales de la zona. Entonces va a ser excelente también la moxibustión en aplicación de alteraciones mioarticulares. También podemos hacer la moxibustión dispersante, por ejemplo, tomando donde queremos dispersar, supongamos que quisiéramos dispersar un punto. Entonces tomamos como referencia ese punto central y de ahí, como si sacáramos hacia afuera, como que expulsáramos del centro, vamos separando cada vez más y como que sacáramos hacia afuera. ¡Fum! Como que sacamos. Y también tenemos la moxibustión tonificante, es decir, empezamos desde lo exterior y nos vamos acercando al punto que queremos tonificar y como que metemos. Entonces, tonificante, nos vamos de afuera, así, hacia adentro, como concentrando todo lo de alrededor, vamos yendo poco a poco hasta el centro, hacia adentro, y hacia adentro hacemos un estímulo más central y lo utilizamos también para tonificar. También tenemos siguiendo el movimiento del Tao. Entonces, haciendo el movimiento como de los dragones persiguiéndose la cola. Como si hiciéramos casi como medios ochos, somos haciendo el movimiento de forma continua. Ahora, dentro de las precauciones que tomamos que tener en cuenta es nunca pondremos la moxibustión si vemos una lengua roja y sin saburra, porque hay mucho fuego y el poco yin se gastaría con la moxa y podríamos ver que se exacerba un padecimiento y podríamos contribuir a que se agrave. Entonces, la alteración del fuego, la saburra desaparece y la lengua está roja. Temblor, color rojo, excesivo en la punta, no pondremos moxa en esos casos. No la pondremos. También el pulso. Tenemos que recordar que el pulso nos informa de la actividad ancestral, del cielo anterior, del cielo posterior, de cómo está esa energía. Determina de forma general el estado energético y anímico, así como espiritual, de todos los órganos de ese individuo. Y nos da, sobre todo, la predominancia o deficiencia de cada uno de los reinos y de los elementos. Entonces, si vemos o sentimos más bien un pulso superficial, amplio y lleno, o un pulso que se sienta tenso como una cuerda o ambos, no pondremos moxa, ya ahí hay un exceso, eso sería una contraindicación. También tendremos mucho cuidado porque la piel se puede quemar muy fácil en niños menores de 7 años. También, sobre todo porque las chispas de moxa pueden quemar la piel. Tenemos que evitar eso sobre todo en niños pequeños porque su piel es mucho más delicada. Muchas veces, si por ejemplo vamos a moxar una zona de espalda, pues le decimos que se siente. Y así, si llegara a caer alguna pequeña chispa de ceniza, pues va a caer al suelo, no a su piel.
Igual, aunque sean adultos, en cualquier individuo de piel sensible, pues tenemos que tomar precauciones porque aparte su cicatrización a veces no es tan buena. Y también en personas diabéticas, su cicatrización no es muy buena y su sensibilidad tampoco. Entonces, aunque le digamos, dígame cuando ya lo empiece a sentir, si no siente bien, pues, ¿qué nos va a decir? No nos va a decir, puede que no sienta nada y ya le estemos quemando bastante. Entonces, generalmente ponemos nuestros dedos también, por ejemplo, vamos, voy a simular como si fuera a moxar esta zona. Entonces, los dedos de nuestra mano los ponemos ahí cerca de la zona y acercamos la moxa moviendo a los lados de nuestros dedos. Entonces, también si nosotros empezamos a sentir que nuestros dedos se calientan y que es molesto, pues ya dejamos de moxar, porque la persona tal vez ni siquiera tiene mucha sensibilidad o está muy relajado, muy cansado y se queda dormido y a lo mejor no está sintiendo que sea algo molesto. Entonces, nosotros vamos protegiendo con nuestros propios dedos y nuestra propia piel y si sentimos que ya es demasiado fuerte, lo dejamos. Entonces, en alteraciones circulatorias, especialmente en piernas varicosas, en úlceras varicosas, no lo haremos. En inflamación de arterias, no, porque va a ser finalmente una vasodilatación. Podríamos incluso hacer que viaje un émbolo, un trombo hacia un vaso de menor calibre y que genere una embolia. Entonces, sería una completa contraindicación estar moxando vasos sanguíneos, sobre todo si son tortuosas. Eso no es adecuado. También tendremos precaución en la menstruación y en la menopausia, sobre todo porque en la menstruación ya está habiendo algún cambio fisiológico. En la menopausia muchas veces hay exceso de calor en corazón y podemos complicar los cuadros muy fácilmente. Entonces, la moxa en la cara también siempre tiene que ser muy, muy suave y también mejor con el paciente sentado. Dentro de las contraindicaciones que tenemos es la moxibustión cerca del globo ocular, sobre todo, por ejemplo, no se nos ocurrirá moxar vejiga 1, estamos muy cerca del globo ocular y podría ser muy riesgoso, aparte los vasos sanguíneos de ahí podría generar una vasodilatación muy fuerte y lesionar. Tampoco, por ejemplo, estómago 9, que es 1.5 lateral de la zona de la manzana de Adán. Esta zona también está prohibida moxarse. Igual la región lumbosacra en mujeres embarazadas se evita completamente, así como el abdominal también. Toda esa zona, como lleva muy rápido la irrigación sanguínea a la zona del bebé, puede generar que en ese momento haya una gran vasodilatación y perturbe al feto o al bebé y que prefiera la expulsión. Entonces es muy peligroso esa zona, o son muy peligrosas esas zonas tanto lumbosacra como la región abdominal en mujeres embarazadas. También en infecciones de úlceras abiertas y cicatrices o tumores sobre la piel, tendremos así como una gran precaución, contraindicación, mejor no lo hacemos. Si hay fiebre, ¿no? Porque hay un exceso de calor, en algún traumatismo que acaba de suceder, que empieza proceso inflamatorio, podríamos exacerbar el proceso inflamatorio. Piel caliente o piel que haya sido sufrido una quemadura, que haya sido quemada o que haya sufrido una quemadura, no podremos complicar esa quemadura. En cualquier paciente hipertenso no moxamos aunque llegue y nos diga que tiene la hipertensión controlada, porque podríamos generar algún desajuste porque ya ha tenido excesos. Cardiopatías orgánicas en las que padece una insuficiencia cardíaca, mejor no, porque podría generarse algún tipo de perturbación en el movimiento de la energía. En pacientes con esquizofrenia o que tengan algún diagnóstico psiquiátrico en el que se perturben muy fácil por alguna, digamos, sensación o visión, no, porque hasta podría ser peligroso. Tampoco en pacientes que estén en estado de ebriedad, esa también será una contraindicación. Está perturbada la energía. No moxaremos en pacientes en estado de ebriedad tampoco. Y dentro de las pautas de tratamiento, pues tenemos que la primera sesión, 2 a 3 veces por semana, vamos a moxar
y luego una vez a la semana, sobre todo en casos de gran deficiencia. El tiempo va a variar de acuerdo a la sensibilidad de la persona. Hay personas que el efecto puede ser continuo y lo moxamos desde el inicio cada semana. Cuando la persona esté mejorando, siente más rápidamente el calor de la moxa. Eso es normal. Eso también nos va a indicar, bueno, esta persona ya está sintiendo muy rápido el calor, pues entonces vamos a hacerlo ya más espaciado. En vez de cada semana, tal vez ya una vez cada 15 días, por ejemplo. Entonces va a ser muy importante también tomar eso como referencia. Entonces, muchas veces se considera que el número de aproximaciones, por ejemplo, que sienta ya mucho el calor, que lo hagamos de forma impar, por ejemplo, 3, 5, 7 veces que siente el calor. Eso es como una generalidad porque se considera que el fuego es yang y es en impares. Y también tenemos que tomar en referencia o en cuenta el proceso de tonificación o dispersión. Entonces, si vamos, ¿cuál es nuestra meta terapéutica para el movimiento que hagamos de la moxa? Y si vamos a expandir, por ejemplo, vasos sanguíneos, en articulaciones, por ejemplo, donde hay frío, pues muchas veces queremos que haya más calor, que haya más vasodilatación, o si nuestra meta terapéutica es concentrarnos en un punto y a partir de ese punto que se genere el movimiento de la sangre y de la energía, pues tonificamos un punto localmente. Entonces nos vamos más a una zona. Y también el orden de aplicación de la moxibustión dentro de estas pautas de tratamiento. Entonces, primero el yang lo vamos a aplicar, después el yin. Es decir, primero la parte yang, después la parte yin. Si dividimos el cuerpo en derecha e izquierda, pues la parte derecha es yin, la izquierda yang. Si lo dividimos en arriba abajo, la parte de arriba es yang, la de abajo es yin. Si lo dividimos en adelante y atrás, la de adelante es yin, la de atrás es yang. Entonces es primero la parte yang, después la parte yin, para fortalecer más esa parte yang. Entonces, primero arriba, después abajo, primero la espalda, después el abdomen, primero la cabeza, después el cuerpo y después las extremidades. Entonces, ese es el orden tradicional. Pero bueno, podemos ser flexibles también si alguien viene por alguna molestia muy local, que estamos aplicando solo unas fibras, por ejemplo, fibras anteriores del deltoide, si vamos a centrarnos en esa zona muy directa, pues bueno, también podemos ser flexibles, pero siempre tomando en cuenta cuál es nuestra meta terapéutica y qué es lo que queremos generar. Entonces, en cada aproximación que hacemos con el puro de moxa, trabajamos en el sentido de la moxa. Entonces, por ejemplo, a veces se sugiere trabajar directamente algunas zonas específicas. Eso nos puede quedar un poco más claro si recordamos esta parte de los 5 elementos. Por ejemplo, al agua le corresponde el movimiento, a la madera el cambio, al fuego la transformación, a la tierra la mutación y al metal la transmutación. Entonces a veces se dice, bueno, como los 5 elementos, al estar uno generando al otro, hacen un proceso alquímico, todo es movimiento, todos están en movimiento, pero es qué es lo que queremos generar y qué punto es el que seleccionamos para generar eso. Entonces, de acuerdo a eso, seleccionamos el punto y vemos, este punto, por ejemplo, corresponde a qué movimiento, si madera, fuego, tierra, metal o agua. Y es, bueno, ese movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a generarnos? Por ejemplo, lo que quiero es generar agua en el organismo, entonces el metal es su madre, voy a elegir puntos del elemento metal para hacer esta transmutación. Ese es como un ejemplo muy general de cómo se utiliza también de forma tradicional. Y también la moxibustión sirve para prevenir enfermedades, fortalecer la salud y prolongar la vida. Entonces, en la biografía de Bianche, el autor promueve el método de robustecer la salud mediante la moxibustión e indica, cuando se encuentran sanos, se hacen con frecuencia la moxibustión en los puntos
Renmai 4, Renmai 6, 4 de vaso gobernador y 12 de, de Renmai podrán vivir hasta 100 años. Es decir, no necesitamos hacer la moxibustión solo cuando tengamos un malestar, una deficiencia o que queramos expulsar un patógeno, sino cuando estemos saludables es cuando puede fortalecer para mejorar todavía que la energía esté mucho mejor. En el libro Entrada en la Medicina se señala la importancia de la cauterización con moxa en el punto 8 de Renmai, que de hecho es el ombligo. El ombligo es el 8 de Renmai. Si se aplica la cauterización con moxa una vez cada una de las 4 estaciones del año, se fortalecerá el chi original y se vivirá alejado de las enfermedades. Entonces, se utiliza como una prevención. En Japón se hace la moxibustión en estómago 36 como el método principal de robustecimiento y uno de los acupuntores más famosos en el país. Al enseñar a sus alumnos les indicaba que además de Susan Lee, la moxibustión se podría hacer perfectamente también en bebés en el 12 de Dumai. Bueno, tenemos que tener cuidado si se hace en bebés, pero bueno, a veces se dejan las bolitas de plantas medicinales adheridas también. La moxibustión en el 12 de vejiga, alrededor de 17 años de edad, previene las enfermedades respiratorias. A los 24, el vaso 6 evitará trastornos del sistema urogenital. A partir de los 30 años, estómago 36, favorecerá las funciones del vaso y el estómago, previniendo todas las enfermedades. Y en las edades avanzadas, intestino grueso 11 aclarará la vista, bajará la tensión y prevendrá la apoplejía. También Renmai 6 es el mal del chi original en los hombres. Tonifica el chi original y fortalece el riñón, así como asegura la esencia vital, robusteciendo la salud. Aparte, también punto de reanimación de primer orden, se rescata el centro del psiquismo y del soplo. Muchas veces moxando Renmai 6, vamos a ver cómo incluso depresiones pueden verse muy beneficiadas porque regresa ánimo, energía, voluntad, empuje. En Renmai 4, por ejemplo, tiene la función de calentar el riñón y asegurar la energía vital, tonificar el chi y restaurar el yang, regular la energía y sangre y coordinar los canales REM y CHON. Este punto es muy importante para fortalecer la salud de los mayores y es prohibido completamente en embarazadas. El 14 de Dumai para suavizar los síntomas exteriores, quitar la obstrucción de la circulación de la energía vital y reforzar la función vital, eliminar el viento y dispersar el frío. Y también va a ayudar para despertar el cerebro y calmar la mente. Y también nuevamente aquí vemos el 12 de vejiga. Su función principal es tratar todas las enfermedades causadas por viento. Puede ventilar y calmar el pulmón turbulento, quitar el viento y regular el mecanismo de chi. Da buen resultado en la prevención del resfriado común y el golpe de viento, como la apoplejía, causado por hipertensión y carbuncosis. Este punto es muy utilizado también con ventosa, Feynman, para eliminar viento es excelente y es un punto muy importante también. También en alteraciones o enfermedades del aparato respiratorio, rinitis, resfriado común, asma, bronquitis aguda, se aplica en puntos de pulmonares, en enfermedades oftalmológicas, conjuntivitis aguda, miopía, cataratas, hasta por ejemplo, para problemas oftalmológicos, hasta poniéndolo en gancho, en vejiga 18, va a ir muy bien para mejorar la circulación hacia los ojos o, por ejemplo, también en parálisis facial, para que llegue mejor la circulación hacia los ojos. Enfermedades bucales, mucho el meridiano de intestino grueso nos va a ayudar moxando los puntos dolorosos en el recorrido del trayecto del canal para problemas bucales también. Por ejemplo, la moxibustión se utiliza mucho como preventivo. De los que más se moxan y que veremos que las personas que lo cauterizan es el que más tienen cauterizado, es estómago 36. Entonces,
ese punto es muy importante. Se considera que los primeros días de cada mes va a disminuir los problemas cardiovasculares, infecciones, tumores en personas mayores de 40 años. Y también que el 14 de Dumay, si se moxa de forma continua, pues disminuye la posibilidad de ser atacado por una gripe epidémica, por ejemplo. Y también se considera que para mejorar la longevidad, tanto estómago 36 junto con Dumay 4, que es Mingmen, van a ayudar a que vivamos más, y no solo más, con más fuerza, con más ánimo, con más voluntad, con más empuje y con más equilibrio. Entonces, dentro de las aplicaciones, pues en realidad son muy vastas. Vemos que son muchísimas, estomacales e intestinales, desde hipo. En hipo se moxa mucho vejiga 17, espasmos esofágicos, se va palpando toda la zona del esternón y zonas donde haya un poquito de dolor o molestia. Se toca apenas con la moxa, se estimula para romper bloqueos y se da masaje. Cuando hay un exceso de acidez, de ácido clorhídrico, también va a ayudar a mejorar la circulación y con ello que tranquilice y se quite mucho de ese malestar. En úlceras, sobre todo para mejorar la irrigación sanguínea hacia la zona. No es que nos quedemos moxando la zona superficial del estómago, sino que pasamos un poquito la moxa y ponemos en puntos periféricos, como Susan Lee, Felón, estómago 40, va a ayudar mucho también para mejorar circulación hacia las zonas centrales. Puntos reflejos como estómago 25, para que el intestino esté trabajando mejor, para molestias. En estreñimiento tenemos precaución en no poner demasiada moxa. Si la ponemos es para activar circulación, que se vea la hiperemia local leve y que se hidrate mucho, y podemos dejar los empastes pegados en puntos para que mejore toda la circulación. Se utiliza muchísimo en alteraciones que tengan que ver con trastornos, sobre todo mioarticulares, secuelas en sistema osteomioarticular. Se utiliza mucho en dolores musculares, en orígenes, inserciones del músculo, en vientres musculares, siguiendo el recorrido de la cadena muscular, se va poniendo la moxa, va a ir también muy, muy, muy bien. En zonas dolorosas, en articulaciones dolorosas también se pone. Entonces es muy importante recordar que eh, la utilizamos muchísimo. El 8 de Renmai se utiliza también mucho para reanimación y podemos utilizarlo también para mejorar el estado de ánimo con moxibustión. Y Renmai 6, pues lo que comentaba, hasta para depresiones va a ir excelente. El 17 de triple calentador, sobre todo en dispersión, para liberar mucha molestia que puede ser ocasionada por malestares en el oído. Por ejemplo, zumbidos, sensación de no oír, cuando la persona oyó algo que le generó perturbación mental, ese punto va a ayudar en dispersión a liberar esa sobreexcitación emocional. Entonces se aplica, y aparte si son molestias auditivas, pues también se estimulan puntos de riñón, como riñón 7, riñón 3, sobre todo. Entonces ahí se aplica y va muy bien. Muchas veces se dice, pues zonas que tienen que ver con el oído. La zona de 21 de triple calentador, 19 de intestino delgado y 2 de vesícula biliar, para que pueda escuchar mejor la persona, y se pasa suavecito en la moxa, y una moxa de las finitas delgaditas, para que mejore la circulación. Por ejemplo, para mejorar la reproducción de células sanas, este esquema se aplica, pero si la persona ya entró a radioterapia, este se evita porque ya hay mucho calor, ya la persona está siendo como, digamos, como quemada por dentro, entonces ya se evita aplicar la moxa si ya entró a radioterapia. Si solo está en quimioterapia, sí, sí se puede utilizar. Toda la zona de 2, 3, 4 y 6 de Renmai. Toda esa zona para favorecer producción de células sanas. Los que generalmente no se moxan son estos puntos. Muchos de ellos, sobre todo, por las zonas donde están ubicados. Entonces, esa es como una medida de precaución.
Entonces, tenemos que recordar que no la usamos tampoco en casos de exceso de calor, síndromes de exceso por patógeno calor, síndromes de exceso de yang y deficiencia de yin, porque sería ya mucho calor, demasiado calor, y sería una gran contraindicación. Y también, bueno, lo que habíamos comentado ya, evitar zonas directas cercanas a corazón y órganos de los sentidos, es decir, muy cerca de los ojos, toda la zona de ojos, nariz, boca, vasos de gran calibre, toda la zona de cuello axilar, zona de ingle muy pegadita a arterias de gran calibre, en embarazo, la zona del bebé, tanto sacro, lumbar y abdomen, todo eso es importante. Aquí puse sobre todo los más usuales de todos, que son Renmai 8, ahí sobre todo porque va a tonificar, Susan Lee, digamos como que son los que comúnmente se moxan. Susan Lee, Susan Lee sobre todo porque va a tonificar directamente el vaso, el estómago, regula la energía y hasta prolonga la vida. Calentamiento suave, eventualmente con cicatriz, 1.5 Sun abajo de la cicatriz umbilical, pues Renmai 6 también se moxa mucho, calentamiento suave, muchas veces con jengibre para que lo tolere durante más tiempo y penetre el calor poco a poco. Dumai 14, borde inferior de la apófisis espinosa de cervical 7, se utiliza de forma muy continua, que habíamos dicho muchísimas cosas, pero bueno, es de los más utilizados. Feng Men, la puerta del viento, elimina el viento, regula la circulación de sangre y energía, entonces ese también es de los que más se utilizan. Y finalmente, de los más utilizados de todos, también riñón 1. Riñón 1 es el punto de dispersión de riñón, pero generalmente no queremos que el riñón se disperse, sino que se contenga la energía. Entonces, cuando lo llegamos a moxar, por ejemplo, en tratamiento para miedo, moxamos riñón 1, ya que está bien calientito de ambos pies, ponemos las calcetas o que se cubran los pies o unas compresas y envolvemos. Y después ya empezamos a calentar Dumai 4, que es Minmen, vejiga 23, vejiga 52, calentamos con moxa, cubrimos, podemos voltear a la persona y moxamos riñón 8, perdón, Renmai 8, Renmai 8, el ombligo. Y cubrimos y envolvemos. Podemos dar una infusión calientita para que fortalezcamos toda la zona renal, para que se trabaje un susto, un miedo, una inseguridad o una sensación de desvalorización. Y va muy bien, entonces este es muy usual, solo es tomar en consideración que este es el punto de dispersión de riñón, decirle a la persona que se calce bien, que lleve zapatito cerrado, que no pise el suelo después de que lo calentemos, al menos en una hora, por ejemplo, para que no haya ese cambio de temperatura de que hicimos una vasodilatación y de pronto sienta el frío y disperse una zona que quisiéramos tonificar. Entonces, dentro de los más usados son esos. Bueno, para concluir, puse esta imagen de cómo se monta en la rebanada de jengibre la moxa, una moxa muy maleable. Es muy práctico encenderla con un incienso encendido, porque con un cerillo, pues es más fácil que se pueda caer un poco de ceniza o que el fuego lo sienta muy directo, igual con un encendedor. En cambio, con un incienso encendido, la moxa enciende facilísimo y no hay riesgo de que siente el calor tan directo. En general, si le tiramos también la ceniza de forma adecuada al incienso. Pues muy bien, con esto concluimos esta sesión. Muchas gracias, que tenga un excelente día.